redes sociales e internet están comunicándose, ¿verdad? Y están sintonizando estas conferencias bíblicas sobre todas las cosas en la época tan importante, tan preocupante y tan emocionante que estamos viviendo como iglesia, la iglesia de Jesucristo en los últimos días. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes y tenemos hoy como título de nuestro tema la apostasía en los tiempos del fin. Vivimos una época preocupante en el sentido de que estamos siendo bombardeados con noticias, guerras y rumores de guerras, que Jesucristo lo dijo claramente en Mateo 24. Oirán de guerras y rumores de guerras. Esto inició en 1914 con la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1918. Toda la historia han sido guerras, y esto lo podemos comprobar a través de las estadísticas, como el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, que dice que en los aproximadamente 6,000 años de historia que llevamos los seres humanos, solamente han habido 25 años de paz. En 6,000 años de historia, solo 25 años de paz. En otras palabras, desde que Caín asesinó a su hermano Abel, y Caín es el padre, ¿verdad?, del fariseísmo y de las religiones, el mundo ha sido convulsionado, sacudido continuamente de guerras tras guerras tras guerras. O sea, la historia humana es una historia de guerras, denotando de esta manera de que el ser humano tiene un problema. Tenemos un problema que la Biblia, ¿verdad?, nos los revela claramente, que es el pecado. Esa tendencia de estar buscando mis intereses, amarme a mí mismo, la avaricia, el egoísmo, ese impulso de querer conquistar, tener poder sobre los demás, dominar a los demás, se encuentra dentro de la naturaleza humana. Y esto es lo que impele a los dictadores, a los gobernantes, a no limitarse con su nación, sino siempre están buscando dónde brincar, dónde poner más las garras, dónde poder controlar más a la gente, dónde tener más terreno o más naciones bajo su dominio. Entonces no es nada antinatural que podamos escuchar nosotros en el siglo XXI, después de todos los avances tecnológicos y científicos a los que la humanidad ha llegado, que estemos a punto de una tercera guerra mundial. No nos ha servido para nada la tecnología, ni los avances, ni tampoco la supuesta racionalidad con que al ser humano se le ha calificado, que somos seres pensantes, racionales. Y esta es la razón, ¿verdad?, de ideologías como el comunismo, el fascismo, el nazismo del siglo XX, que fueron precisamente los culpables de más de 150 millones de personas. Desde que consideramos que venimos de los animales, y cuando la teoría de la evolución se continúa enseñando en las universidades, en las preparatorias, etcétera, etcétera, en los museos se encuentra la famosa teoría de la evolución, no nos extrañemos pues si realmente hemos llegado a considerar y a creer que venimos de los animales, que nos portemos como los animales. Es más, todavía el ser humano está aquí, los animales están aquí, un poco más abajo, pero cuando el ser humano realmente abandona a Dios, baja a un nivel inferior a los animales. ¿Por qué lo digo? Porque los animales matan por instinto y el ser humano mata por placer. Entonces, en este tiempo que vivimos, ¿verdad?, no dudamos que en estos últimos años se hayan al mismo tiempo introducido a la iglesia grandes herejías, falsas enseñanzas, falsos milagros, falsos apóstoles, falsos profetas y falsos maestros y falsos pastores. No nos sorprenda de nada de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque Jesucristo nos lo advirtió hace 2000 años. Vendrán hombres amadores de sí mismos, ¿verdad?, vanagloriosos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor se va a enfriar. Habrá guerras, rumores de guerras. Los cambios climáticos comenzarán a sacudir al mundo. Y todas estas son señales ya
de que el mundo en el que vivimos se está acercando a su propia descomposición social, a su propia descomposición ecológica. Ya estamos cerquita de la final autodestrucción o extinción del ser humano. Y la Biblia dice que si Jesucristo no regresara por segunda vez, cuando estemos en la tercera guerra mundial, nos hubiéramos autodestruido. Así que Jesucristo baja a este mundo antes de que nos acabemos unos a otros. Sin embargo, nada de estas cosas, lo vuelvo a repetir, nos deben desanimar. Todo lo contrario, debemos estar contentos y alegres, como esa niña que viajaba en un tren con una pareja de viejitos enfrente, y el tren pasó por unas lluvias y cayó una lluvia tremenda y el tren se hacía así, parece que se iba a salir de las vías. Luego cayeron como una granizada tremenda, luego vino una oscuridad, se fue la luz por todo el tren, y siempre los viejitos veían a esta niña sentada enfrente de ellos en uno de los vagones, que estaba impávida la niña, tranquila, no se alteraba por ninguna cosa, y ya está temblando, y la lluvia y esto y el otro. Y más adelante los viejitos le preguntaron a esta niña: oye niña, ¿por qué estás tan contenta, tan llena de paz, tan tranquila? Y ella les contestó: porque la única cosa que me llena de seguridad y de esperanza es que en la estación me están esperando mis papás. Entonces, mientras ella mantuvo ese pensamiento, dijo: ¿qué importa que pase todo lo que pase, si ya dentro de algunas horas voy a ver a mi papá y a mi mamá? Y Jesucristo nos dice en el Salmo 23: aunque andemos en valle de sombras y de muerte, no tengamos temor de nada. No nos alarmemos, no se turbe vuestros corazones. Si creen en Dios, crean también en mí. Voy a preparar lugar para ustedes. Así que todo lo que está pasando alrededor no es causa para que nos llenemos de estrés y de preocupación y qué va a pasar, y ahora ya la China se unió con Rusia para poder pagar los dólares ahora en yuanes y en la moneda en rublos. Ya el dólar ya no va a seguir fungiendo como la moneda común para pagar el petróleo, y ahora el dólar está bajando por esa situación, y la guerra comercial, y ahora la guerra y bombardeos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas a nuestro alrededor tienen que suceder y tenían que suceder, pero aún no es el fin, como dijo Jesucristo, aún no es el fin, porque antes de que se ponga peor la cosa, nos vamos. Adiós, mundo cruel. Y nos encontramos, ¿verdad?, en la víspera del próximo evento profético que se llama el arrebatamiento de la iglesia. En cualquier minuto, tal vez saliendo mañana, un mes, no sé, pero estamos mucho más cerca ahora de que millones de personas vamos a desaparecer del mundo, y el mundo va a ser convulsionado y aviones se van a estrellar porque los pilotos desaparecieron, un congestionamiento impresionante en las carreteras porque miles de choferes desaparecieron también. Todos los niños van a desaparecer de todos los hospitales, de todas las máquinas incubadoras, porque desaparecieron todos los bebés y todos los menores de edad, y el mundo va a creer inmediatamente que nos llevaron los ovnis. Y esta es la razón por la cual desde 1946, cuando el fenómeno ovni comenzó a ser investigado, se le ha dedicado más. Las mismas Naciones Unidas y Estados Unidos ya dedicaron un departamento en las Naciones Unidas para investigar el fenómeno ovni. Y el Papa Francisco acaba de declarar hace algunos meses que el día que vengan, ¿verdad?, tal vez ellos hay que evangelizarlos también. O sea, bueno, ¿verdad? Todo el mundo tiene opiniones diferentes, pero es pues necesario, ¿verdad?, que estemos nosotros prevenidos y sepamos algo. Antes de que venga Cristo, otra de las señales que es la que nos incumbe en esta conferencia es la apostasía. Antes de que venga Jesús, lo dijo, y antes que venga el rapto, muchos apostatarán de la fe. Y este mensaje es como una advertencia para ti. Yo no sé cuántos de ustedes hoy les está hablando Dios por última vez, y solo Dios lo sabe y tú lo sabes en tu corazón.
pero cuando oigas su voz no te endurezcas. Y vamos a ver en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. ¿De qué forma la Biblia nos revela lo que se conoce como la apostasía, que vendrá antes del fin y antes que Jesucristo regrese por nosotros? Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nadie los engañe. Vamos a leer desde el versículo 1 para que podamos tener el contexto completo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando del arrebatamiento. No está hablando de la segunda venida, que es otro evento que viene después del arrebatamiento, donde la tribulación tiene que venir antes de la segunda venida. Entonces aquí está hablando de nuestra reunión con Él. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, o sea, la tribulación, cuando vean ustedes el día del Señor, siempre es la tribulación, está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apunten la palabra griega que se utilizó para poder traducir al castellano la palabra apostasía, y es la palabra griega apistemi, con A de Armando, PH, apistemi, tal como suena, y literalmente significa alejarse o abandonar el camino o la verdad, apartarse del camino, salirse del camino. Y vamos a ver entonces que antes de que Jesús venga se nos advierte que va a haber cantidad de personas que se decían cristianos, iban a la iglesia, iban a los estudios bíblicos, pertenecían al coro, a la alabanza o no sé qué, ¿verdad? De alguna u otra forma estaban involucrados dentro del cristianismo y del movimiento del cristianismo, pero la mayor parte de estas personas nunca tuvieron una experiencia o una regeneración o la verdadera salvación. Entonces, estas personas, precisamente al venir la presión del mundo contra la iglesia, se van a apartar, se van a alejar, se van a desilusionar, van a perder completamente la fe, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia entre creer y fe, y estas personas no van a poder jamás regresar. Ahora, dentro de la apostasía es muy importante establecer lo siguiente en la teología: hay apóstatas cristianos y hay apóstatas no cristianos. ¿Qué quiero decir? Hay cristianos que se alejan temporalmente de la iglesia. Que el hermano Chucho, el hermano Pancho, el hermano Carlitos ya cayó, ya el hermano hace una semana estaba ahogado de borracho con una de don Julio reposado junto con él. O ya se fue con otra mujer, etcétera, etcétera. Pero escuchen esto, la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que cuando un cristiano se aleja o se aparta, puede ser 3, 4, 5, 6 meses. Hay cristianos, yo conozco, que se han alejado hasta un año. Si son realmente hijos, Dios los disciplina. Si no son hijos, Dios deja que sigan haciendo lo que les dé su real gana. Esa es la diferencia. Pero cuando somos hijos, nos promete Dios que de la oreja nos hace regresar. Y si tienen ustedes hijos que se han brincado las trancas o hijos que se han apartado, tenemos una promesa de que nuestros hijos serán salvos. Y la mayor parte de nosotros hemos tenido hijos que se han apartado del camino temporalmente, pero hemos visto la fidelidad de Dios, cómo los hace regresar. Y los hace regresar de la oreja, vuelvo a repetir. Entonces, por eso, porque eran salvos. Pero el que no es salvo y se aparta, dice 1 Juan capítulo 2, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron o se apartaron porque no todos son de nosotros. Y Jesús lo dijo, la iglesia es una mezcla de cizaña y de trigo. O sea, no el que está a tu derecha ahorita, el que está a tu izquierda y atrás, aunque tiene cara de San Clodomiro y de Santa Rita de Casia, es cristiano. Entonces la iglesia está llena de personas, y no solamente esta, las iglesias en general, la iglesia visible en el mundo entero es una mezcla de los que son y de los que no son. En otras palabras, todas las iglesias, sin ninguna excepción, estamos infiltrados. Y solamente el tiempo denota quiénes realmente se quedan o permanecen en la verdad, precisamente porque perseveraron en la gracia de Dios. Los que no son los que van a personas a jalar a los discípulos, a poner divisiones, a poner chismes dentro de la iglesia, a sacar a otros, etcétera, etcétera, porque dicen Judas, que es la última carta antes de Apocalipsis, son los sensuales que no tienen el Espíritu Santo. Muy bien, veamos algunos ejemplos en la Biblia de apostasía. En Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan capítulo 13, tenemos al primero y el más grande ejemplo de la apostasía, que se llamó Judas Iscariote. Porque hay un Judas que no es Iscariote, que escribió la epístola de Judas. Y vemos nosotros que este hombre Judas desayunó con Cristo, comió con Cristo, cenó con Cristo, viajó con Cristo, se sentó a los pies de Jesús. O sea, imagínense nada más ser discipulado por Cristo. Y este hombre, que formó parte del grupo de los apóstoles durante casi 3 años y medio, nunca fue salvo. Yo he encontrado personas que me han dicho, ¿verdad? Por una ignorancia teológica de la Biblia, que Judas perdió la salvación. Y la salvación no se puede perder, porque es una salvación, es vida eterna, no es una vida temporal. Y si la salvación no nos la ganamos por obras, es imposible que la perdamos tampoco por obras. Entonces Judas jamás fue salvo, y lo vamos a comprobar. En Judas 13, por ejemplo, el versículo 2, ya en la víspera de la crucifixión, cuando cenaban, la última cena, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara. Versículo 10 y 11. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Versículo 26. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él, literalmente. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y vayamos al capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan, versículo 12, en la famosa oración sacerdotal de Jesús. Miren lo que dice Jesús, Juan 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Vemos pues que Judas ya estaba escrito y ya era el hijo de la perdición. Y esta palabra perdición es la palabra griega apoleia, de donde viene la palabra Apolión, o el destructor, que significa hijo para ser destruido. Así pues, este es un ejemplo tremendo de este hombre que traiciona a Jesús, al igual que Pedro. 2 discípulos de Cristo cometen alta traición en la víspera de su crucifixión. Uno lo vende
por 30 miserables monedas de plata, y el otro niega 3 veces que ni siquiera lo conoce. Vean nada más los discipulitos que tenía Jesús, ¿Cuál es la diferencia entre Judas y entre Pedro? Porque los dos son culpables, los dos apostataron, los dos abandonaron. Yo lo vendo y el otro yo ni lo conozco, les dijo a los soldados y a las personas. Y cuando cantó el gallo 3 veces, que Jesús lo había anticipado, Pedro voltea y ve a Jesús, y en ese momento se acuerda Pedro de que Jesús le había dicho: cuando cante el gallo, entonces recordarás que tú me vas a negar. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos hombres que traicionaron a Jesús? Uno se suicida y el otro llora amargamente, pero no se quita la vida. Esta es la gran diferencia entre un apóstata que nunca fue salvo y aquel que es salvo y que reconoce: ¿por qué hice esto? ¿Por qué me he alejado? Pero precisamente porque es salvo, él regresa y él comienza a buscar la reconciliación. Judas se quita la vida, se va a un árbol y se cuelga y se ahorca, se rompe la cuerda, dice en Hechos 1:18, y se destripa completamente. Así acabó Judas. Y en Juan capítulo 21, Cristo, cuando resucita, se le aparece a Pedro para sanar la amargura que tenía en su corazón de haber traicionado a su maestro. Y entonces es la escena cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se queda impávido. Señor, claro que te amo. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús. Y le vuelve a decir Jesús: ¿me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué me insistes? Apacienta mis ovejas. Y por 3ª vez: ¿me amas, Pedro? Sí te amo, Señor. Y en ese momento es interesante que en el griego hay 2 palabras para el amor: fileos, que es el amor fraternal, el amor que le tienes a tu mamá, a nuestra patria, a nuestra bandera, etcétera, etcétera, a nuestra nación. Pero hay otra palabra que es el amor ágape, que es el amor que Dios derramó en nuestros corazones, que es un amor sobrehumano. La persona que no tiene a Cristo no puede amar como ágape, es un amor incondicional. Entonces Cristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y cuando le estaba diciendo Pedro, le estaba diciendo: Pedro, ¿me agapeas? O sea, ¿me amas incondicionalmente? Y él estaba contestando: sí, claro, eres mi amigo. O sea, sí te amo, fileo, pero no ágape. Entonces lo que Jesús quería saber era que la única forma en la que nosotros mostramos el amor a Él es amando a los demás incondicionalmente. Apacienta mis ovejas. Si tú realmente amas a Jesús, amas a tus papás, amas a tus hermanos, amas a la gente, tienes compasión por la gente. Ese es el amor verdadero que tenemos que tener amando a Jesús. Y recuerdan ustedes cuáles son los 2 mandamientos que resumen los 10, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento son 10 mandamientos. Viene Jesús y dice: lo voy a resumir en 2, porque los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos están relacionados con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, santificarás las fiestas, etcétera, etcétera, honrarás. Y los otros 6 mandamientos están relacionados con el prójimo: no hurtarás, no robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y Jesús dice: amarás al Señor, el primer mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de los 10 mandamientos. Yo no puedo decir que amo a Dios si tengo algo contra alguien y lo odio y tengo rencor contra él. Es imposible. Si yo amo a Dios, perdono a mi hermano. Y si no tengo una relación horizontal con mi prójimo, miento al decir yo amo a Dios. Porque al amar a Dios, la única forma de mostrarlo es amando a los demás y perdonando 70 veces 7 lo que la gente te haya hecho. Nunca guardar rencor, como lo vamos a ver, porque es una causa de la apostasía. Veamos ahora los caminos hacia la apostasía. Y la Biblia nos advierte que la apostasía, o sea, no te vas a alejar de repente de Cristo ni de la iglesia, sino que comienza de diferentes maneras, y veamos de qué maneras se manifiesta. Número 1, en 2 de Timoteo capítulo 3, dice la Biblia que muchas personas
realmente no hablan más que mal de Dios y comienzan a hablar cosas que ni siquiera entienden lo que están diciendo. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, son personas amadoras de sí mismas, en otras palabras, y creen que ellos dicen que son cristianos, pero con sus hechos lo niegan. O sea, son personas que niegan la piedad. Segunda de Timoteo 3, versículo 5. Tienen apariencia de San Clodomiro, de piedad. Tienen cara de santos o de santas, pero niegan su eficacia. A estos evita. O sea, si una persona habla y dice, bueno, soy cristiano, etcétera, etcétera, pero en mis acciones no lo demuestro. Y vamos a comenzar con la familia, vamos a comenzar con el matrimonio, porque el matrimonio es el gimnasio de Dios. Entonces, si yo digo realmente amo a Dios y vengo a la iglesia, o formo parte de un ministerio, o quiero ser pastor, o dime lo que tú quieras, y yo en mi casa a mi esposa no es mi reina, mi consentida, mi amiga, mi compañera, mi amante, y mis hijos ven el trato que yo le doy a mi esposa, mis hijos ven el trato que le doy a mi esposo, cómo lo atiendo, cómo lo sirvo, cómo lo amo, etcétera, etcétera, entonces estoy negando con mis acciones lo que sale de mi boca. Y me van a decir el bocón de Catepec, perdón, de Metepec. Siempre me confundo con los dos municipios. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos eso. Cuando una persona habla y sus acciones contradicen lo que él está diciendo, ¿saben ustedes lo que pasa? Que la personalidad se comienza a desintegrar. Te comienzas a desintegrar moralmente, porque comienzas a negar con lo que tú hiciste lo que realmente crees. Número 2, en Primera de Juan capítulo 2, el segundo camino a la apostasía es mantener rencor contra alguien. Escúchame con mucho cuidado, abre bien tus oídos. Primera de Juan 2, del 9 al 11. El que dice, ahí está, el que habla, es muy fácil hablar y decir, ¿verdad? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Número 1, 2, anda en tinieblas. 3, no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es increíble que en la vida cristiana vamos caminando y el momento que yo tengo algo en mi corazón contra alguien que no he perdonado, inmediatamente se me funden los fusibles espirituales. Inmediatamente se me apaga la luz espiritual y yo sigo creyendo que soy cristiano o que estoy en el camino de Dios. Porque el pecado engaña y te hace creer que estás bien cuando estás mal. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ver que estamos mal? La Biblia. Ahorita venimos a la Biblia y decimos, chirrión cuanto apache, Dios mío santo, si yo tengo ya 3 meses que no le hablo a mi cuñada, ya tengo 5 meses que no le hablo a mi esposo, y vengo a la iglesia y me digo cristiano, Dios mío, gracias, dile por abrirme los ojos en este momento y saber que yo no puedo seguir así. Con razón me he tropezado tanto en estos últimos meses. Ahí está la raíz de mis tropiezos. Ahí está la raíz de que no encuentro trabajo. Ahí está la raíz de que no puedo entender muchas cosas de la palabra de Dios. Porque cuando estamos en tinieblas, venimos a la Biblia y yo no le entiendo. Y por más que le leo, y no hay nada que me alimente ni que sienta que me está realmente sosteniendo. ¿Por qué? Porque estás en tinieblas. Te saliste del camino. El rencor, la amargura, dice Hebreos 12, versículo 7 o 8, Hebreos 12, el que realmente no perdona y permite que la amargura llegue a su corazón, bloquea la gracia de Dios. Ya Dios no puede trabajar con tu vida.
la amargura y el rencor es un lujo que los cristianos no podemos tener. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Y cuando no perdonas, llevas la amargura a Cancún, llevas la amargura a Acapulco, llevas la amargura en Semana Santa por todos lados. Y es como si traes ahí odias a Panchito, y donde quiera que vas, traes a Panchito por todos lados, así como con un hilito, ahí lo traes detrás de ti porque lo odias. Y vuelvo, y te odio, y te odio. Y ahí lo traes, y tienes trenes que no lo olvidas. Y cuando lo perdonas, cortas el cordón que te unía a Panchito y eres libre. Lo sueltas ya, que se lo lleve la goma. Yo no me voy a vengar de él. Señor, te lo entrego y me lo encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Yo he visto, si tú me quieres seguir odiando, ódiame y no me perdones, pero yo no tengo ya nada contra ti. La venganza es de Dios, no es de nosotros. Y la amargura y el rencor contra alguien va a impedir y va a comenzar a sacarte del camino sin que tú te des cuenta, como lo dice la palabra de Dios. En tercer lugar, otra tendencia hacia la apostasía, 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. El Espíritu dice claramente, o sea, sin ningún lugar a dudas, que ¿cuándo? En los últimos tiempos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas o doctrinas de demonios. Ahora, fíjate con mucho cuidado antes de seguir adelante. ¿Es posible que oigamos la voz de los demonios? ¿No te has preguntado? Escuchando a espíritus de demonios, espíritus engañadores, que son enseñanzas que no son de la Biblia, sino son y vienen del infierno. Entonces, cuando un cristiano tiene amistades que no son cristianas y tú comienzas a escuchar a esa persona, que el Espíritu Santo no te está hablando a través de él, ni a través de ella. Es el peligro de tener un novio o una novia que no son cristianos, o tener amistades íntimas que no son cristianos. Podemos tener amigos porque en el trabajo, quien no son cristianos, casi todos no son cristianos. Hola Pancho, ¿cómo estás? Y todo. Pero de eso, a uno de esas personas, hacerlo mi amigo íntimo y pasar mucho tiempo con esa persona que no es cristiana conmigo, me va a lastimar, me va a hacer daño, porque va a comenzar a sembrarte semillas. Así comienza, semillas de duda. Oye, ¿realmente tú eres cristiano? ¿Y tú crees la palabra de Dios? Pues fíjate que yo soy budista y a mí tengo mucho más paz que tú, o creo en esto, o creo en aquello, o ándale, échate, de vez en cuando vamos a emborracharnos, o ¿a poco no tienes relaciones con tu novio? Ay, pues se tienen que conocer, ahorita todo el mundo fornica, es lo más normal del mundo, acostarte con tu novio antes de que te cases, y comienzan sin que tú te des cuenta por escucharlos, estás escuchando demonios que a través de esas personas comienzan a infiltrar tus oídos, comienza tu mente a aceptar esos pensamientos y sin que te des cuenta comienzas a apartarte del camino. ¿Y desde cuándo Chachita ya no va a la iglesia? Desde que tiene las amigas que tiene. ¿Y desde cuándo Chuchito ya no va a la iglesia? Desde que comenzó a juntarse con Hipólito y Nicodemo. ¿Y desde cuándo? Desde que comenzaron a ver esas películas. ¿Y desde cuándo comienza el niño a tener problemas en la noche, que no puede dormir? Desde que está viendo películas de terror y películas de espanto y El Exorcista, etcétera, etcétera. A través de todos los medios de comunicación que nos rodean, los demonios actúan para poder llegar a nuestra mente y meternos programas que comiencen a funcionar y nos comienzan a apartar del camino de la verdad. Y más adelante dice aquí en 1 Timoteo 4, por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vean ustedes que la primera institución religiosa pseudo cristiana que apostató fue Roma. Cuando Roma estableció el famoso celibato sacerdotal, no, ¿quieres ser cura y servir a Dios? No te puedes casar. Fue la primera señal de que se habían salido completamente del camino de la verdad. La Biblia ordena, 1 Timoteo capítulo 3, ordena que los que sirven a Dios necesitan estar casados, o por lo menos que se casen. Jamás la Biblia en ninguna parte encontramos que para servir a Dios es mejor solteros, a menos que te haya dado Dios ese don. Pero de eso obligar a una persona, no es que, y esta es la razón por la cual encontramos, ¿verdad?, cientos ahorita de pobres curitas por el mundo entero que relinchan como caballos bien alimentados, arañan las paredes ya los pobrecitos, y se calcula que el 95% de ellos tienen un amante o ya tienen hijos escondidos. Ahora, ¿por qué estableció esto Roma? Porque si tienen familia ya no mandan dinero al Vaticano, y solteros envían todo al Vaticano. Era un negocio. Pero aquí está la palabra de Dios y está en cualquier Biblia. Prohibirán casarse. Y así comienza la apostasía, cuando alguien te dice, ¿verdad? O también cuando comienzas a vivir en amaciato, como decimos en México. Pues vivimos juntos pero no estamos casados. Vas a comenzar a salirte del camino, porque el matrimonio es una institución establecida por Dios, y hasta que este muchacho roto quintopatiero, como decía mi abuelita, no te lleve ante un juez por lo civil aquí en México y te dé tu título o tu certificado de matrimonio, no tengas relaciones con él. Él te va a lavar el cerebro diciéndote para qué lo necesitamos, ya no se necesita casarse. ¿Sabes una cosa? Sí se necesita, porque si este roto quintopatiero no te ama y nada más quiere jugar contigo y tienen hijos, la ley tú puedes ir para que lo obligue por lo menos a darte una manutención. Y si no tienes ningún título de matrimonio, ¿verdad?, no te quejes, porque estás viviendo en pecado delante de Dios. Ahora, si ustedes estaban viviendo en amaciato y se hacen cristianos, sepárense inmediatamente hasta que se casen. Que mándalo a vivir a Chapultepec y tú te vas a vivir al desierto de los leones. Y ya que se casen, ¿verdad?, ya pueden vivir juntos. Pero vivir en fornicación antes o con tu novia es un camino a la apostasía. Sin que te des cuenta, por vivir en pecado te estás alejando de Dios, y cada vez oyes menos y menos y menos disciernes la voz del Espíritu Santo. Otro camino a la apostasía es abandonar la sana doctrina de la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4, segunda de Timoteo 4, 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias pasiones desordenadas o concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y esta época en la que estamos viviendo nosotros es la más grande época del cristianismo, donde más herejías y falsas enseñanzas y falsos maestros y falsos apóstoles y falsas profecías y falsos profetas han inundado la iglesia. Y una cantidad inmensa de personas que se llaman cristianas no disciernen cuando oyen lo que es verdad y lo que no es verdad. Oyen a cualquiera y le creen a cualquiera lo que está diciendo. O sea,
vivimos una época de experiencias místicas, sueños, profecías, milagros, trapos ungidos, polvito de oro que cae del techo, promesas de que si tú haces un pacto vas a ser sanado, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble la época que estamos viviendo. Mi esposo y yo, que estamos ahí en Estados Unidos, prendemos la televisión y veo un predicador que dice: ¿ves este trampito? Está ungido con aceite en Jerusalén. Yo le digo: ¿sabes qué? Yo tengo uno con aceite de oliva de Oaxaca. ¿Qué me importa que sea? Ya el aceite en el Antiguo Testamento era un símbolo nada más. Y ahora te lo mandan por 15 o por $20 y está además ungido por un pastor, no sé qué tantas cosas, y lo pones junto a tu cojín y se te quita el dolor de cabeza. Y ahí va la gente de tonta, ¿verdad? De bruta, a comprar el pañuelito y a mandar la ofrenda o el trapito o un fetiche o una collar con una cruz de Jerusalén o por lo que sea, y comenzamos a atribuirle a los objetos milagros o a los fetiches, y eso se llama brujería. El autor de nuestra fe es Jesucristo. Y no voy a poner mi fe en nadie ni en ninguna cosa que no sea Jesús. Y cuando tú crees que esa botellita, ese aceite, esa botella de agua, etcétera, etcétera, has caído en la brujería. Porque es el espíritu que se esconde detrás de todas estas cosas, amuletos, fetiches. Ay, pues es viernes 13, es superstición. En los hoteles no hay el número 13, o si es el día 13 no me subo al elevador, o si paso con una escalera o se me atravesó un gato negro, es mi día de mala suerte. Además yo soy Sagitario y dice mis horóscopos, tu padrino Walter Mercado, que hoy no hagas esto y no hagas aquello, y comienzas a atribuirle tu destino a los astros, a la luna, etcétera, etcétera, a las cosas, a las circunstancias, y no al Salvador que tienes en tu vida. Se ha salido la iglesia de la sana doctrina. Ahorita hay una enfermedad que es la más grande de la iglesia, que se llama la apostolitis. Increíble, todo el mundo se está haciendo apóstol de apóstoles. Cálmate, Malaquías. El año que entra van a ser querubines. Viene en Hechos capítulo 20 que el apóstol Pedro, consciente hace 2000 años de que estos peligros potenciales amenazaban a la iglesia, hizo advertencias fortísimas, directas, drásticas a los líderes, a los pastores de la iglesia de Éfeso. Hechos 20, dice el versículo 28, es Pablo despidiéndose ya se va Pablo de esta iglesia que fundó en Éfeso. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, o sea, Pablo no tenía ninguna duda, yo sé que después que me vaya, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros conejitos, venaditos, borreguitos, lobos. Se meten a las iglesias lobos, rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos, no de afuera, por el amor de Dios, entendamos esto. Los más grandes enemigos de la iglesia de Jesucristo están en medio de nosotros. Los más grandes enemigos van a hacer daño desde dentro de nosotros. De afuera no nos quieren, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Como dice el dicho. Pero los más grandes enemigos de la iglesia están dentro de nosotros. Yo ahorita me meto a las redes de internet, que lo hago una vez cada 6 meses, cada 3 o 4 meses, cuando me avisan, y lo único que veo son ataques de cristianos contra cristianos.
y este pastor, y este por aquí por allá, y este y el otro, y este y el otro, y ataque y ataque, y los cañones volteados en contra de nosotros y no contra nuestro verdadero enemigo, que es Satanás. Se está perdiendo de vista el objetivo de nuestro enemigo y estamos viéndonos entre nosotros como enemigos. Pero esas personas que infiltran las redes y YouTube, etcétera, etcétera, hablando de cantantes y pastores, o sea, cristianos, son personas no nacidas de nuevo, que siembran semillas de duda y atacan precisamente porque dice la Biblia, dentro de ustedes mismos. Y esas personas se dicen algunos líderes de algunas iglesias o cantantes de algunas iglesias. Tengan cuidado, santos de Dios, y ya no se metas tanto a ver las críticas y lo que opina, etcétera, etcétera. Ven a la Biblia. Uno de los secretos que un hombre de Dios me dio hace mucho tiempo fue el doctor Billy Graham. Mi hermano y yo, que está aquí, tuvimos la oportunidad de estar con él 2 días casi en Acapulco, en 1900, fue en los 80s, 84, 85 más o menos. Bueno, ya no quiero poner toda la historia anterior. Bueno, estábamos con él platicando en un bungalow que le prestaron a él en Acapulco, al doctor Billy Graham. Por cierto, ya murió, de 99 años. Y uno de los secretos, me acuerdo, que él me dio fue lo siguiente: Armando, cuando tú tengas algo contra alguien, o cuando tengas algún pastor que te cae de la patada, que tenga cara de aguacate, cuando tengas alguna persona que te cae mal, porque siempre nunca vamos a tener química unos con otros, ¿verdad? Aunque seamos cristianos. Hay personas que ya o sea, no te cae bien. Hay otras personas que te caen mal. Dice, ¿sabes cuál es el secreto? Comienza a orar por ellas. Comienza a orar por las personas que te caen mal, pero sobre todo las que más gordas te caen. ¿Por qué? Porque no podemos permitir, de ahí se agarran los demonios para comenzar a alimentar tu ego y hacerte creer que tú eres mejor que ellas, o que tienes menos errores que ellas. Y tenemos que comprender que somos vulnerables todos. Ora por esos ministerios, ora por esos pastores, y Dios se encargará. Pero nosotros no somos jueces. Y créanme, lo que nos ha servido muchísimo a través de la vida cristiana. Siempre que veo a alguien así, me pongo a orar por él. Señor, tú lo vas a bendecir, ¿verdad? Y sabe una cosa, evito también, o debemos evitar propagar ese rumor. ¿Ya viste lo que se dijo y fulano de tal? Estás propagando un rumor. Cuando no sabes, se dijo, sí es verdad. Pero cuando tú ya lo corres a la 10ª persona que corre y corre el chisme, ya se hace un monumento inmenso y esa persona ya es el anticristo. Así funciona los rumores y los chismes. Seamos maduros. Entendamos que nuestra lucha no es entre nosotros, sino contra espíritus, potestades de las tinieblas, que tratan de poder dividirnos entre nosotros y causar la separación entre nosotros. Y finalmente, vemos también en 1 Timoteo capítulo 6, otra causa de la apostasía, o que te puede llevar a la apostasía rápidamente, y es no el dinero. Pongan mucha atención y abran los oídos. Es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo. Es malo amar los bienes materiales y amar el dinero. Dice 1 Timoteo 6, versículo 9: porque, velo bien, los que quieren enriquecerse. Cuida que no haya en tu corazón ese deseo. No está Dios en contra de que prosperemos, de que cada vez ganes más. Qué bendición, ¿verdad? Dios prospera a muchas personas precisamente porque pues la iglesia tiene que ser sostenida, mandar misioneros, pagar luz, pagar renta, choferes, secretarias, etcétera, etcétera. Hay gastos impresionantes y es a través de la generosidad de muchos cristianos que la obra de Dios se puede sostener. Esto no es malo en lo absoluto. No es malo que tengas un Mercedes el lunes, un Lamborghini el martes, un Ferrari el miércoles, mientras en la misma proporción, abre bien tus oídos, mientras en la misma proporción seas generoso. Entonces hay personas en el mundo que yo conozco que ganan $1 millón al mes
y le dan $600,000 a la obra de Dios y viven con $400,000, una buena casa, 3 o 4 coches, etcétera, etcétera, y que nadie se atreva a criticarlos, porque no es pecado vivir en el castillo de Chapultepec, ni que traigas un buen carro. Pecado es que ames y te vuelvas avaro y centres tus intereses solamente en ti y solamente des limosnas a la obra de Dios. Eso es lo que Dios está tratando, el motivo por lo cual usamos lo que usamos. Los que quieren enriquecerse van a caer en tentación y lazo, y en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor, no el dinero, el amor al dinero. El amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Ahí está, apostataron. Se dedicaron más a hacer dinero que a servir a Dios, y fueron traspasados por muchos dolores. Aquí vemos claramente lo que Dios nos está tratando de decir. Ahora vean ustedes que en el versículo 17, esto lo comprueba, que Dios no está en contra del dinero, sino del amor al dinero. A los ricos, 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que vendan todo. ¿Eso dice? Ni en la Biblia del Mormón dice eso. A los ricos mándales que no sean orgullosos, altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si tú eres rico, gloria a Dios, disfruta tu casa. Dice Dios, yo no estoy en contra de ti. Ese voto de pobreza, voto de celibato, que para ser espiritual tiene que ser pobre, que para servir a Dios no tiene que estar casado, no está en la Biblia. Es religiosidad farisíaca. Disfruta tu coche que te acabas de comprar, tu Marquis que te acabas de comprar, tu Bentley que te acabas, disfrútalo. Dios quiere que disfrutemos lo que tengamos y no vivas, ay, pues no quiero, pues saco mi bochito porque si no van a decir, ¿qué van a decir? Nomás el domingo saco mi Mercedes porque a lo mejor van a decir, y que digan misa. Es la pura envidia. Somos envidiosos, nos carcomen los huesos cuando vemos que alguien tiene cosas mejores que nosotros. Pero si tú tienes tu buena casa y tienes tus buenos coches y tu buena cuenta del banco, disfrútalo, mientras en la misma proporción seas generoso a la obra de Dios. Dios no está en contra de los ricos. Dios está en contra de la avaricia y de la codicia. Eso es lo que Dios odia con todo el corazón. Y terminamos en último lugar en Mateo capítulo 20 con el otro o último camino que lleva a la apostasía. Y aunque hay varios más que ya no vamos a poder mencionar, hemos mencionado y puesto el dedo en la llaga de los principales. En Mateo 20:25 Jesús dijo estas palabras. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, o sea, las controlan, las quieren dominar, y los que son grandes ejercen sobre ellos el control o el dominio o la potestad. Mas entre ustedes no será así. El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por los muchos. Otra y la última razón por la cual te puedes apartar del camino, esto principalmente lo hablo yo a los líderes, a los pastores, pero como todos de alguna forma somos líderes en nuestra casa, entonces se puede aplicar esta verdad. Esta última es tratar de controlar o dominar a los demás. Es un camino a la apostasía. Tratar de controlar o ejercer control sobre tu esposa o sobre líderes que ejercen control sobre las ovejas. La familia Ramírez llega con el pastor y, hermano, pues fíjese que nos vamos a otra iglesia. La maldición de Tutankamón les va a caer sobre sus vidas.
Oye, espérame, ahí me mandan pastores así, les digo, hermanos, recordemos que las ovejas no son nuestras. La iglesia no es nuestra tampoco, es de Dios. No podemos apoderarnos de las ovejas, tratar de chantajear a las ovejas y decirle, pues si tú eres bautista, vas a seguir siendo bautista y vas a morir bautista, y cuando mueran en tu tumba que diga quién murió un bautista. Somos fieles no a la denominación, somos fieles a Jesús. Y hay cristianos que Dios, digo, no estoy diciendo que brincas de iglesia en iglesia, pero hay iglesias que ya nada más pura leche y leche y leche, y van a otra iglesia donde tienen un poco más de alimento, y el pastor debería estar contento con eso. Y lo mismo pasa en el hogar también. Maridos que quieren controlar y dominar a la esposa, y no vas al mercado, y no haces esto, y no haces aquello. Espérame tantito, no eres dueño de ella. Somos sus maridos, somos sus amantes, somos sus guías, y sugerimos esto y el otro. Entonces, una posición de liderazgo o de autoridad se vuelve autoritarismo y dictadura. Un presidente de un país no está para controlar y, como en Cuba, poner una reja y de aquí nadie sale. Oye, pero ¿quién eres tú, por el amor de Dios, para encerrar a todas esas personas ahí en Cuba y prohibirles que no salgan? ¿Tú quién eres? Un gobernante está para no enseñorearse las ovejas. Es la libertad, la característica más grande que Dios nos ha dado, y el pueblo es libre para irse donde quiera. ¿Por qué restringir al pueblo salir de un lugar? No somos dueños de ellos. Esto es lo que hacen los dictadores, ¿verdad? Y en el siglo XX y XXI hay muchísimos de ellos. Entonces, esto es lo que Dios está diciéndonos. Vean ustedes, para terminar, en 2 Corintios, lo que el apóstol Pablo arguye y defiende esta falsa manera de vivir. 2 Corintios 1:24. Dice Pablo: no que nos enseñoreemos, no que los dominemos, no que los querramos controlar, en otras palabras, de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe están firmes. Ahora vean aquí mismo, 2 Corintios 10, versículo 8. Porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. La autoridad que tenemos no es para ser dictadores los pastores, ni los varones en nuestra casa. Tú eres mi sirvienta y tienes que hacer esto y poner a las ovejas y controlar las ovejas, y dime con quién te vas a casar, y te prohíbo, si yo soy pastor, que te cases con ella. Mira, si viene una pareja y me dice, me quiero casar con Chencho, y yo le digo, mira, Chencho no es cristiano, te sugiero, pero nunca un pastor te puede decir, te lo prohíbo. Oiga, ¿me puedo divorciar? Nunca un pastor podrá decirle a nadie, divórciate. Yo te digo, la Biblia dice esto y tú toma la decisión. Tú eres libre delante de Dios, y delante de Dios eres responsable. Yo solamente te sugiero lo que la Biblia dice, pero la decisión final la tomas tú, porque no soy responsable de tu vida. Tú tienes que darle cuentas a Dios. No somos dueños de nadie. Somos libres todos. Y tenemos que someternos a la autoridad, pero no con un autoritarismo, sea en el Estado, en el hogar o en la iglesia. Y finalmente, en 2 Corintios 13, versículo 10, 3 veces Pablo insiste en este problema. Por eso os escribo, 2 Corintios 13, 10, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Que los gobernantes que nos escuchan ahorita, los jueces, los presidentes de la república y los dictadores, que escuchen la palabra de Dios, la autoridad que Dios te ha dado para gobernar, para ser juez, para ser agente del ministerio público, para ser abogado, para ser esposo, para ser pastor, nunca es para destrucción de nadie. Es una autoridad delegada para servirlos, porque no somos dueños de nadie. Es Dios el que vela por el mundo, y nosotros simplemente siervos inútiles somos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Abre nuestros oídos a tu voz, Espíritu Santo.
que podamos limpiar nuestra vida interior cada vez más, para que en estos tiempos difíciles que estamos atravesando podamos decir: Jehová es mi pastor, nada nos podrá nunca faltar. Y si crees que te falta algo, es porque Dios cree que no lo necesitas. Y muchas veces lo que necesitas no te lo da porque no estás preparado o preparada por la apostasía de tu corazón. Arreglemos nuestras cuentas con Dios en este momento, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. La palabra de Dios es expuesta para alumbrar nuestro entendimiento y venir a la cruz. Todos los días venir a la cruz, así es, porque todos los días hay algo de que arrepentirnos. Somos criaturas imperfectas y gracias por la Biblia que nos muestra el camino donde debemos andar. Si alguna de estas causas que te pueden hacer una persona alejada y tal vez a convertirte en enemigo de la cruz que tú has oído esta mañana, pídele perdón a Dios. Él está con los brazos abiertos para que hoy mismo vuelvas otra vez a tener un nuevo comienzo. Qué maravillosa es la Biblia. Cada día nuevas son sus misericordias. Cada día tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo con Él y comenzar a dejar lo que ya hicimos ayer, antier, la semana pasada, porque Él es gracioso y misericordioso. Y si tú en esta mañana no tienes a Jesucristo y nunca le has invitado a tu vida, nunca has sentido la necesidad que tienes de un jefe, de un gobernante espiritual sobre tu vida, que sea el que nos dé sus mandamientos y no nosotros los hagamos, y quieras en esta mañana sujetarte a la autoridad divina del Hijo de Dios, dile estas palabras con todo tu corazón: perdóname, Señor, de mis pecados. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó en mi lugar con su sangre, con su vida, lo que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras, ni con ningún sacrificio. Señor Jesucristo, porque creo que a los 3 días resucitaste, te invito a mi vida como mi Señor y Salvador. Lávame con tu sangre preciosa y muéstrame tu voluntad, porque quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.